Estoy encantado de que me hayan invitado a compartir la ponencia sobre la fibromialgia aquí en Eslovenia. ¿Dónde me mando? Él está aquí. Vale, la fibromialgia actualmente es una enfermedad, no sé, ¿se oye ahora mejor? Ajá, vale. Actualmente la fibromialgia es una enfermedad de etiología desconocida. Esto quiere decir que no se sabe la causa. Es el gran problema que existe hoy en día sobre esta enfermedad, particularmente porque no hay un tratamiento que sea factible para ella. Se usan tratamientos genéricos que se usan para tratar otro tipo de patologías del sistema nervioso central, patologías de la ansiedad, del dolor, pero no se utilizan por parte de la medicina alopática medicamentos que sean 100% para esa enfermedad. Esto es un gran problema, porque las personas que la están sufriendo no tienen los recursos suficientes como para que su vida sea normal. Actualmente las personas que tienen fibromialgia, el 90% de las personas no pueden llevar una vida normal. Eso quiere decir que no pueden mantener una estabilidad en el trabajo, una estabilidad en la casa, y eso es un gran problema porque agrava todos los síntomas y arrastra a toda la familia y a la sociedad. A la sociedad porque es una carga más que tenemos que soportar. Una carga sobre el sistema sanitario y la economía de cada país. Es una carga directa. ¿Por qué? Por lo mismo, porque el 90% de las personas no pueden mantener una vida normal, con lo cual terminan siendo pensionistas, no pueden trabajar, no pueden mantener una actividad laboral estable y terminan siendo pues personas pensionadas por el Estado. Las tenemos que socorrer entre todos. La fibromialgia, hace 4000 años ya, Hipócrates había escrito un tipo de fiebres del espíritu, febrículas espirituales. Se sabe muy poco de todo eso, aunque se sabe que la enfermedad está desde el principio de los tiempos con nosotros. Ha pasado durante todos los años cambiando el diagnóstico, la forma de percepción, hasta llegar a 1992, donde la Organización Mundial de la Salud la tipificó en el Código de Enfermedades Reumáticas. Aquí tienen un porcentaje más o menos de la epidemiología en cada país. Pueden ver que los números son grandes. Estos solo son las personas que están diagnosticadas. Actualmente el protocolo que hay para diagnóstico es clínico, o sea, es por descarte. Se mira si esa persona tiene alguna enfermedad que explique los síntomas y si no tiene ninguna enfermedad que explique esos síntomas, tiene fibromialgia. Eso quiere decir que cualquier tipo de enfermedad que todavía no se conozca cae en el saco y con lo cual se trata de forma inadecuada y eso es un perjuicio hacia la persona que está sufriendo el tratamiento, porque en ese caso no le está ayudando, lo está sufriendo. Cuando llega una persona a consulta, normalmente tiene una cascada de síntomas. Los síntomas de la fibromialgia, los básicos, son muy concretos. Es dolor musculoesquelético de forma continuada. El dolor tiene diferentes tipos de escalas, va de la escala 1 a la escala 10. Normalmente las personas que van a consulta son sobre las 5 hacia arriba. Actualmente yo solo he conocido a 2 personas, digo conocido porque una persona ya falleció con fibromialgia nivel 9. Las personas con fibromialgia nivel 9 suelen morir por fallo cardíaco. No se sabe por qué. Puede ser por la medicación, puede ser porque ataque también la musculatura cardíaca, aunque
Normalmente ataca al músculo estriado por diversos factores, que hay diferentes hipótesis hoy en día en que se tratan de explicar el por qué ocurren estas cosas. Podemos ver que, por ejemplo, en Alemania es un 3,2% de la población que lo sufre, y son 2,58 millones de personas. Es un nivel muy alto de personas que sufren esta enfermedad. Y hablo siempre de personas que están diagnosticadas. En España hay diferentes estudios, van desde el 2% hasta el 20% de la población. Podemos ver 1,2 millones de personas, en España actualmente son unos 46 millones, 46, 48, no sé muy bien el dato, pero es una tasa muy alta. En Estados Unidos es un 2% y son 6,38 millones de personas. En Francia, 920.000 personas. Italia, 2.021.000 millones de personas que lo sufren. En Portugal, 380.000 personas. 380.000 personas, sí. Y en Suecia, 240.000 personas. Esto es a nivel genérico y global. La fibromialgia existe en todo el mundo, en todos los continentes. La sintomatología de la fibromialgia. Estos son el cuadro de síntomas que podemos ver en una persona con una medicación ajustada. Medicación ajustada. Hablamos de esto porque es muy importante. Actualmente, nada más que tenemos pocas vías de actuación. La medicina convencional, que ataja unos síntomas, la naturopatía, que ayudamos a mejorar sobre todo los efectos secundarios de los medicamentos alopáticos, que son muchos. Esos efectos se dan porque esos medicamentos no están hechos para ese tipo de enfermedad, sino se usan medicamentos de otras enfermedades para tratar los desórdenes que tiene esa persona. Por ejemplo, los antidepresivos van muy bien en personas maníaco-depresivas, pero en una persona con fibromialgia van francamente mal. Hay que regularlos al milímetro. Tiene que ser muy justo. ¿Por qué? Porque esa persona no es maníaco-depresiva. Entonces, puede tener una depresión, altibajos en su estado, pero vienen condicionados por su estado físico, social y general, porque no solo ataca a la persona. Estamos hablando de un dolor que son 365 días al año, 24 horas al día. Equivalente más o menos a un dolor de muelas, pero en todo el cuerpo. Entonces nos podemos hacer la idea del padecimiento de esas personas, ¿no? Aparte, podemos ver descenso de los niveles de la serotonina, que se han visto en bioquímicas de pacientes, un descenso bastante grande en los niveles, aumento de la sustancia P en el líquido cefalorraquídeo, alteraciones del eje hipotalámico, trastorno del sueño, dolor generalizado, rigidez muscular, depresión, ansiedad, ideas autolíticas, insomnio y, por último, fallo cardíaco en los niveles más graves de la enfermedad. De todos estos síntomas podemos ver que más o menos los más importantes son el dolor y la falta de sueño. En las personas con fibromialgia, en los estudios que se hacen en las unidades del sueño, se ve que el sueño profundo de la persona lo pierde. Eso quiere decir que tiene un sueño ligero. Está en un estado continuo de somnolencia. Y eso también genera un hiperinsomnio diurno. Esa persona por la noche no descansa, se despierta más cansada de lo que se acuesta y durante el día está sonoliento, es un espíritu, en realidad. Pierde lo que es la esencia de la persona y eso agrava mucho más la sintomatología de la enfermedad, porque todos somos personas, somos seres humanos, pero cuando una persona
va perdiendo la capacidad de ser persona, su personalidad, su forma de ser, sus hábitos, su humor, sus ganas de comer, las ganas por la vida. Desde que la pierde, ya todo va en una cascada, ya todo va mal. Lo que con la naturopatía se intenta hacer es paliar todos esta clase de síntomas de forma no invasiva, no agresiva, con los mínimos efectos secundarios y siempre paliando los efectos secundarios que trae esa persona a consulta. Normalmente cuando una persona viene a consulta, miramos en la némesis todo el estudio de la persona, valoramos a la persona, valoramos la medicación que toma. En el 99% de los casos se ve que lo que prevalece es la sintomatología de los efectos secundarios de todos los fármacos. Entre el tratamiento médico convencional que vemos, tenemos antidepresivos tricíclicos que van muy bien para subir los niveles de serotonina y en personas maníaco-depresivas. Recalco, personas maníaco-depresivas, no con fibromialgia. Antidepresivos normales, antiinflamatorios, antiepilépticos. Los antiepilépticos van también bastante bien porque ayudan a mejorar el sueño, también suben los niveles de serotonina, pero tienen muchos efectos secundarios, sobre todo a nivel gástrico, estomacal e intestinal. Esto es un problema, porque la primera vía de actuación es la nutrición. Mediante la nutrición, con la nutrición cogemos todos los factores que le hace falta al cuerpo para vivir. Si una persona no lleva una nutrición ideal, en varias ocasiones puede ser incompatible con la vida. Podemos ver personas con anemias muy graves que por mucha medicina, por mucho tratamiento, se les coge tarde y terminan en éxitos. Muere. Entonces tenemos que pensar que en la nutrición tenemos nuestra farmacia, nuestra bioquímica. Esto ayuda mucho en el síndrome de la fibromialgia, porque nos ayuda a aguantar la medicación. El cuerpo ayuda a resistir la medicación, porque todos estos medicamentos hacen que las capacidades del cuerpo la minen, tanto física como mental. Porque imagínense, una persona que, por ejemplo, tenga, aquí tienen más o menos, pueden ser unas 16 pastillas al día, 20, según, divididas en 3 tomas, en 2, en 4. Podemos ver que con tanta medicación el cuerpo no tiene tiempo para eliminarla. Entonces, si no tenemos una dieta equilibrada y que nos ayude a aguantar, a resistir ese bombazo químico que nos están metiendo, porque también nos desajustan el sistema hormonal. Es normal, cuando ya falta el sueño, las hormonas no van como deberían de ir. Es un problema grave. Entonces, lo que tenemos que concienciarnos es que la nutrición es uno de los pilares básicos. Es muy importante saber comer bien y sobre todo alimentos que nos beneficien, que nos ayuden a subir los niveles de serotonina, que nos ayuden a contrarrestar el dolor, que nos ayuden a mejorar la función muscular, porque las personas con fibromialgia tienen que hacer una vida normal, tienen que trabajar, tienen que hacer ejercicio, tienen que descansar. Todo eso es un tratamiento global. Aquí estamos hablando de un tratamiento multidisciplinario. Estamos hablando de tratamiento médico, alopático, naturopático, nutricional y rehabilitador. Rehabilitador o deportivo, siempre en deportes poco lesivos. Si falla alguno de estos factores, se verá en los síntomas de la persona. El ejercicio físico es muy importante. Muy importante un ejercicio físico moderado, porque uno de los síntomas más graves es rigidez muscular.
y dolor. El ejercicio libera hormonas, las hormonas de la felicidad. Sin esas hormonas el cuerpo no podría existir, estaríamos depresivos, estaríamos alicaídos todo el día. El ejercicio es fundamental para el ser humano. Si no, se lo podemos decir a nuestros ancestros cuando corrían detrás de los mamuts. A ver si el ejercicio no era fundamental, estar en forma para mantenerse vivos y poder alimentar a la familia. Sí. Los mamuts delante de los tigres, sí. Entonces tenemos que ser racionales. También a la persona tenemos que enseñarla. Nosotros no somos meras personas que vamos a darle un tratamiento a una persona y vamos a decir, pues con este tratamiento te doy con la varita y mejoras. No. Tenemos que ayudar a la persona porque el 90% del esfuerzo lo tiene que hacer la persona. Nosotros no podemos estar con un paciente las 24 horas del día, aunque yo lo he hecho. Yo he estado noches sin dormir hablando con pacientes con deseos de terminar su vida. Y he estado hasta las 6 de la mañana hablando con esa persona y después la tengo que ver en consulta a las 9. Pero es el oficio. Hay que ayudar. Tienes que ayudar a comprender, porque la persona se asusta, ve síntomas que no le cuadran. Entonces hay que explicarle de dónde vienen esos síntomas, si son síntomas de la medicación, si son síntomas de la enfermedad, si son síntomas psicológicos, porque aquí se junta todo, Entonces tenemos que ser maestros, porque en realidad la persona es la que convive con ella misma, ella se conoce mejor que nadie. Los profesionales podemos ver normalmente en consulta, de cuando hacemos una entrevista, normalmente lo que nos dice la persona, en realidad lo que nos hace falta es un 20% de lo que nos dice. El resto es desahogo, se tiene que desahogar. Nosotros tenemos que dividir el polvo de la paja. Hay muchas cosas que las personas se guardan por su pudor. Hay síntomas que, sobre todo, los síntomas gastrointestinales son muy complicados de decir a otra persona, ¿no? El grado de esos síntomas y cómo se padecen, ¿no? Entonces nosotros tenemos que baremar dentro de un rango y ser consecuentes. Tenemos que ser lo más consecuentes posibles y acercarnos lo máximo a la realidad, porque si no lo hacemos, estamos haciendo un flaco favor, no a la persona, sino a todo el colectivo. Porque una vez me dijeron en otra profesión que si cometíamos algún error, nos llamaban por el nombre de la profesión que teníamos. Y es cierto, si un naturópata, por una desgracia o por lo que sea, mata a una persona, no van a decir, Felipito de tal ha matado a esta persona. Va a decir, un naturópata en España, o en Suecia, o en Estados Unidos, ha matado a una persona. Y eso va a repercutir en toda la sociedad. Yo lo he visto sobre todo en casos de trabajos con niños, en artes marciales y demás, que han habido casos de abusos infantiles que ha hecho mucho daño a los profesores de artes marciales. En realidad somos educadores. Los padres nos dejan a los hijos con todo el cariño para que nosotros realicemos una labor. Pero bueno, sin irnos del tema, las principales hipótesis de la fibromialgia. Tenemos un factor hormonal. Actualmente también se incluyen terapias hormonales. Estas terapias hormonales, cabe decir que los estudios tienen muy pocos resultados factibles. Con lo cual, de las hipótesis, sería pues la que menor tiene capacidad de entendimiento, es el factor hormonal. Se hablan de factores hormonales porque la fibromialgia, en su epidemiología, ataca a 10 mujeres por un varón. No se sabe por qué. La fibromialgia se cree que tiene
un factor genético. Se han visto 3 clases de genes que se ven presentes en la mayoría de las personas con fibromialgia, pero no es una enfermedad genética. No quiere decir que porque una madre o un padre tenga fibromialgia, sus hijos la vayan a tener. Pero un familiar de segundo o tercer grado sí la puede tener. No se sabe por qué, pero se constata que sí, en primera generación es muy raro, pero en segundas y terceras es muy común, sobre todo en parentescos de primos, cuando saltamos pues, una parte de línea sanguínea, saltamos a otra familia de sangre, se suelen ver que hay efectos de fibromialgia. Existe un desequilibrio en los neurotransmisores. Esto quiere decir que los receptores de los neurotransmisores del dolor que se encuentran en el cerebro tienen hiperalgesia, están hiperactivados. Tampoco se sabe por qué. Hay hipótesis de que las personas que tienen fibromialgia tienen picos de febrículas muy sutiles, de 37,2, 37,3, 37,1, lo suficiente para que no cante en un termómetro, para que no sientas la fiebre, pero sí para que funcione, haya una disfunción a nivel del hipotálamo, y esto desencadene en una acumulación de ácido láctico en el músculo estriado, que con esto se ve que produce pues, el dolor y la fatiga muscular. Es plausible, pero tampoco se sabe por qué. Son unas de las posibles respuestas que tenemos en un abanico. Actualmente se sabe mucho comparado hace 4.000 años, o a mediados de 1800 fue cuando hubieron los mayores avances en fibromialgia, que prácticamente cada 2, 3, 5 años se le cambiaba el nombre de la enfermedad, la descripción, sacaban síntomas nuevos, hasta que en el 92 ya quedó tipificada como enfermedad reumática. Enfermedad reumática, pero que tiene que dar negativo en los valores reumáticos. Es una incongruencia, es algo extraño. Está catalogada en reumatismo, pero el condicionante es que dé negativo. Actualmente tiene que dar negativo en todo. No puede haber ningún tipo de patología en el cuerpo que explique los síntomas. Esto es un problema, porque actualmente, con la vida que nosotros llevamos, en la sociedad, hay pocas personas que lleguen a los 40 años con alguna patología del sistema locomotor que explique algún tipo de síntomas. Desde que una persona tiene una hernia discal, ya aparecen síntomas comunes de la fibromialgia, como rigidez muscular, dolor generalizado, en algunos casos insomnio, según donde esté la lesión. Entonces es complicado, es muy complicado. Actualmente ya la medicina está cambiando mucho y la está aceptando. Hasta hace muy poco los médicos eran muy reacios porque decían, ¿cómo vamos a diagnosticar una enfermedad que no sabemos que existe y que es por descarte? O sea, no hay ninguna prueba concluyente. Cuando llega una persona y no sale todo negativo, tú no tienes nada, pero sientes la enfermedad, es que la tienes. Y eso es un poco raro. Han habido muchos problemas en España, sobre todo a nivel judicial, con la Seguridad Social, para dar las pensiones, los subsidios laborales, porque los forenses, el dolor es relativo. El dolor, yo puedo tener un nivel de dolor alto o muy bajo y sentirlo mucho, la persona que está al lado lo aguanta mejor. No hay una máquina a ciencia cierta que valore el dolor de forma estandarizada. Sí hay estudios de resonancias magnéticas y TAC funcionales que se realizan una imagen del cerebro a tiempo real con impulsos de dolor. Ahí lo que podemos ver es que comparando las imágenes de una persona normal
y una persona con la enfermedad es que el cerebro de la persona con fibromialgia, ante el mismo impulso eléctrico, se ilumina como un árbol de Navidad. Tiene la Navidad la tiene en el cerebro todo el día. Es lo único que se puede ver, tangible. ¿El por qué pasa? No se sabe. Hay una predisposición genética, lo que estaba hablando. Después existen factores desencadenantes. Los factores desencadenantes son muy difusos. Son tales como una pérdida de empleo, un embarazo, un trauma físico, un accidente de coche. Son muy dispares. Actualmente en España, desde que comenzó la crisis en el 2008, se han duplicado los diagnósticos de fibromialgia. Esto puede ser debido a que el factor desencadenante de la ansiedad saque fuera una enfermedad que está retraída en el cuerpo y la exalbere, la haga mucho más aguda, o que también las personas cuando tienen un trabajo estable, tienen dinero para vivir, no son ricos, pero se pueden permitir comer bien, cuidarse, tener vacaciones, viven en un entorno mucho más relajado, ¿no? Normalmente a cualquier persona ahora mismo le decimos, pues a usted ha perdido el trabajo y dentro de un mes le echamos de su casa. Pues esa noticia a cualquier persona pues le cae como un jarro de agua fría, ¿no? Cuanto más si tiene una enfermedad que no conoce. Entonces, si una persona sin ningún tipo de enfermedad sufriría insomnio, depresión, todos estos síntomas que van abordando a otros, una persona que ya tiene de base una enfermedad los agrava mucho más. Puede ser, por eso decía lo de la nutrición. En tiempos de bonanza, una familia que sus progenitores están trabajando, viven bien, pueden comer comida de calidad, pueden comer verduras naturales, frutas, carnes de calidad, no congeladas, precocinadas, hiperrecalentadas. Todo eso mejora el estado de la persona, no solo el corporal, sino el anímico. Al ver en el plato un entrecot con papas fritas y tal, pues esto sube la autoestima, ¿no? Que si vemos en el plato un huevo frito para 2 personas. Entonces, cambia bastante. Tenemos también el espectro afectivo. Las pérdidas afectivas agravan. ¿Por qué? Porque atacan a la unidad de la persona. Todo lo que ataque a la unidad de la persona agravará la demás sintomatología. Una persona cuando pierde el ente humano, cuando pierde la percepción de que es válida para la sociedad, de que tiene un propósito en su vida. Todas las personas necesitamos algo por qué creer. Por eso hay diferentes religiones. No hay una sola para todo el mundo, sino en cada cultura, en cada continente, en cada país, tienen una forma de ver la vida de una forma diferente. Pero en común todos tienen que cada persona tiene una meta. Dentro de los juegos religiosos, culturales y demás, para no meternos en esa materia tan intrínseca, tenemos una finalidad. Cuando la persona cree que ha perdido esa finalidad, que ya no sirve para su tribu, porque al fin y al cabo somos rebaños. Una persona sola no hace nada, le hace falta una familia, un núcleo de amigos, una sociedad que las acoja. Se tienen que apoyar entre ellos. Una persona sola no hace nada, está vacía, está desahuciada. Las personas con fibromialgia
se suelen evadir del mundo real. ¿Por qué? Porque sienten que es una carga. Son una carga porque no pueden tener una relación laboral normal. Comúnmente no pueden atender a su familia. Entonces, todo esto le sume en una depresión horrorosa. Y esto es lo que hay que evitar. No hay que dejar sola a la persona, hay que entenderla. Una forma de que los no profesionales puedan ayudar a las personas con esta patología o patologías similares, patologías que reduzcan la calidad de vida de forma agravada, es apoyarlas. Tenemos que ser conscientes del problema que tiene nuestro amigo, nuestra madre, nuestro hijo, nuestra esposa. Les tenemos que ayudar. ¿Cómo les podemos ayudar? Entendiendo lo que les pasa. La mejor forma es ponerse en su lugar. Cada vez se hacen muchos estudios de cómo, de cuáles son la repercusión de los síntomas que tiene esa persona en su vida y en la sociedad. Eso nos sirve a entender la enfermedad. Estamos a años luz de cómo se produce esa enfermedad, porque ahora mismo nada más que tenemos hipótesis en las manos, son hipótesis muy buenas, pero el problema que hay es que actualmente se cree, a lo mejor, que es un factor hormonal, no se tratan los demás, se trata el factor hormonal. O se trata que es un trauma físico y se trata el trauma físico solamente. Se olvida del resto de cosas. El ser humano no podemos separar una pierna del corazón, si no, no llegaría sangre a la pierna, no la podemos rehabilitar. No podemos separar. Y eso es lo que hace la naturopatía, tratar en el conjunto. El problema es que existe actualmente en medicina, es que hay una lucha a ver quién es el que descubre el porqué de esta enfermedad. No se preocupan tanto de juntarse todos los grupos de investigadores y decir, vale, hay un desorden hormonal, hay un desorden psíquico, hay un trauma, y juntarse, sino no, es un trauma, es un desorden hormonal, es un desorden psíquico, y lo demás se queda separado, con lo cual siempre quedan síntomas y siempre queda el problema sin arreglar. Pero la mejor forma, por ejemplo, si una persona tiene dolor, se cansa, pues tenemos que ser conscientes que si salimos a pasear, es importante que le dé el sol, hay que pasear, hay que hablar. A esa persona le va a dar apuro decir, me duele la espalda, me duele la pierna, me tengo que sentar. Nosotros que tenemos que pensar más o menos que cada 10 minutos, ay, pues mira qué bonito el paisaje aquí, nos sentamos y lo vemos, o nos tomamos un helado, o un refresco, o algo. Tenemos que hacer nosotros las pausas para que esa persona no sienta que es un lastre para los demás amigos. Y eso va a hacer que esa persona se sienta mejor con las demás personas. Y eso va a mejorar en cierta medida todos los síntomas que tiene. Mejorar la calidad de vida es el trabajo más importante que tenemos nosotros. Es un trabajo de gran responsabilidad, porque normalmente nos meten a nosotros toda la presión de la calidad de vida de una persona, olvidando de que la mayor interesada en tener calidad de vida es la persona afectada. Y tiene que ser la persona más comprometida. Aquí no hay remedios de toma una pastillita y ya está, se acabó el problema. No. Aquí el remedio que hay es sufrir un poquito más. Tienen que saber las personas que tienen fibromialgia que desde que se presenta lo vas a tener para el resto de tu vida. O sea, te guste o no te guste, lo vas a tener. No es como la comida que te ponía tu madre, que podías patalear y al final no te la comías, porque no te gustaba. Aquí no. Aquí lo tienes, te guste o no. Y te guste o no, hay que seguir una pauta que va con ejercicio, medicación, apoyo psicológico, suplementación, trabajo manual
trabajo multidisciplinar entre todos y un buen control de la alimentación. Los que están en azul son pueden ser los más fáciles de llevar. Los de la parte de arriba son los más duros, porque causa dolor. El salir a andar, a hacer un poco de footing, a ir al gimnasio, usar un trabajo de pesas con muy poco peso, con muy poca intensidad, a una persona le causa mucho dolor. Para que vean cómo puede ser que hasta hay muy pocos casos que en acupuntura tienen hiperalgesia las agujas. Normalmente son inocuas, no causan dolor, pero hay un pequeño porcentaje que cuando le ponen una aguja de acupuntura parecen que le están clavando a la cruz de Cristo. Es una cosa muy rara y eso es para que se den más o menos cuenta hasta qué grado puede llegar la hiperalgesia del cuerpo. Dicha hiperalgesia que el cerebro siente. Antiguamente se creía que era una enfermedad psicológica. Se tildaban de locas, de brujas, pues normalmente eran mujeres las que las padecían, ¿no? Seguramente muchas mujeres fueron afectadas por esa discriminación, pero gracias a las investigaciones y sobre todo a las pruebas de imagen, se ve que ese dolor es real, porque el cerebro lo siente. O sea, es un dolor físico. Ya no se trata la psique, como se trataba antiguamente, que eran enclaustrados en manicomios, con terapias de electroshock, tremendas barbaridades que seguramente, bueno, seguro, no ayudarían en nada a la persona. A lo mejor en otros problemas sí ayudarían, pero en este muy poco. El pronóstico. Por desgracia es una enfermedad que el pronóstico es bastante reservado, porque cada persona es un mundo y desde que esa enfermedad se ve en el cuerpo, sale a la luz, ya no tiene remisión. Lo único que puede ir a peor. O la podemos frenar. Frenar es estabilizar los síntomas, mejorarlos un poquito a lo mejor, pero tiene que ser con una forma de trabajo casi a diario. Yo he tenido personas que no le puedes hacer una terapia manual normal. A lo mejor en una sesión normal de quiromasaje, una persona con fibromialgia, por ejemplo, un grado 9, le puedes romper las fibras musculares. A una persona con grado 9 he visto yo como el esternón se le sale del sitio. Nunca lo había visto, pero le pude sacar una foto y lo pude tocar para saber qué podía pasar. También las fibras musculares de esa persona, al pasarle la mano, eran como perlas, eran llenos de bolas, completamente. Son cosas muy extrañas. Si a esas personas le aplicas la misma presión que una persona normal, te cargas las fibras musculares, las rompes. Con lo cual, el trabajo hay que hacer un multidisciplinario de todos. Hay que relajar las fibras musculares, pero de una forma muy sutil. Si una persona en una sesión no se lo puedes hacer, tendrás que hacerlo en 5 o en 6. Pero lo malo es que esas sesiones no las puedes separar, tienen que ser diarias. Porque si no, a los 3 días la musculatura está igual que empezaste, porque casi no la has tocado. Es como mantequilla cuando la tocas, se te deshacen las manos. La fibromialgia produce una gran limitación, una incapacidad para llevar una vida normal. Este es el lazo de la fibromialgia. No se nota, pero tengo fibromialgia. Normalmente vemos una persona por la calle con fibromialgia y dice, qué bien estás. Estás de maravilla. Sí, pero tú no estás dentro de mí, tú no vives conmigo. Eso pasa porque no tenemos un referente a la enfermedad, como puede tener en un traumatismo que vemos una escayola, unas muletas,
Y si vemos a la persona así o en silla de ruedas, decimos, pobrecito, qué mal está. Pero cuando hay una enfermedad interna que es invisible a la parte de afuera, esa percepción que tenemos nosotros se desvanece. Y ese es el inmenso problema que existe, que no se ve. Y lo que no se ve se desconoce. Nosotros nos pueden decir que hay caballitos de mar amarillos, pero hasta que no los veamos, sí pueden haberlos, pero yo no lo he visto. Hasta que no lo vea, no lo creo. Con esta enfermedad pasa lo mismo. Y ese es el condicionante, el agravante que tiene la enfermedad en cuestión. Es un hándicap muy, muy grande y que solo todos los profesionales, uniendo los conocimientos de diferentes disciplinas, diferentes experiencias, podemos ayudar a estas personas a mejorar su calidad de vida y ojalá en un futuro poder encontrar una cura para ella. Agradezco a la Asociación Eslovena de Naturopatía, a Erika Brajnik, por invitarme a compartir con vosotros un poco más, de la fibromialgia, y a todos los asistentes del Congreso también.